Me llamo Augusto Santander, tengo 72 años y mi nuera Valeria se apropió de toda la fortuna que mi hijo había construido durante 15 años de trabajo. Pero lo que ella no sabía es que yo había sido contador público durante 45 años y conocía perfectamente cómo proteger el patrimonio familiar. Una semana después de su traición, perdió absolutamente todo de una manera que jamás imaginó. Imagínate la escena. Mi hijo Gabriel había muerto en un accidente de moto apenas 3 meses antes. Tenía 38 años, una empresa de software muy exitosa y una fortuna de casi $2 millones entre propiedades, inversiones y el negocio. Había dejado una viuda, Valeria, de 35 años, y mi nieto Santiago, de 12 años. Durante esos 3 meses de duelo, yo había estado apoyando a Valeria en todo lo que necesitara. La ayudé con los trámites del funeral, con los papeles legales de la herencia, con las cuentas de la empresa. Pensé que estaba ayudando a una nuera destrozada que necesitaba contención mientras procesaba la pérdida de su marido. Pero el jueves por la tarde, cuando fui a visitarla para ver cómo estaba Santiago, me encontré con una sorpresa que me heló la sangre. Valeria estaba empacando valijas en el dormitorio principal y había un hombre que no conocía ayudándola a cargar cajas en un auto. «Valeria», le dije desde la puerta, «¿qué está pasando acá?» Se dio vuelta con una sonrisa que me resultó extraña. No era la sonrisa triste de una viuda en duelo, era la sonrisa nerviosa de alguien que había sido descubierto haciendo algo que no debía. «Augusto, qué sorpresa. No sabía que ibas a venir hoy. Vengo todos los jueves desde que murió Gabriel. ¿Te olvidaste?» «Ah, sí, es verdad. Perdón, tengo la cabeza en cualquier lado». «¿Y este señor quién es?» El hombre se acercó y me extendió la mano. «Soy Mario Delgado, un amigo de Valeria. La estoy ayudando con la mudanza». «¿Mudanza?», pregunté. «¿A dónde se van a mudar?» Valeria se puso incómoda. «Augusto, necesitamos hablar. ¿Podemos sentarnos?» Fuimos al living, el mismo living donde había almorzado con Gabriel y su familia cientos de domingos. El mismo lugar donde habíamos celebrado cumpleaños, navidades, donde Santiago había dado sus primeros pasos. «Augusto», me dijo Valeria con una voz que trataba de sonar segura, «decidí que Santiago y yo nos vamos a mudar a España. Necesito cambiar de aire, empezar de nuevo en otro lugar». «¿España? ¿Por qué España?» «Mario es español. Nos conocimos hace unas semanas y, bueno, me ofreció ayudarme a empezar una nueva vida allá». Me quedé helado. «Valeria, ¿me estás diciendo que hace 3 meses murió tu marido y ya tenés una nueva pareja?» «No es una pareja», protestó, pero la manera en que Mario la miraba decía otra cosa. «Es un amigo que me está ayudando en un momento difícil». «¿Y Santiago qué opina de mudarse a España?» «Santiago es chico, se va a adaptar. Además, va a ser bueno para él conocer otras culturas». «¿Dónde está Santiago ahora?» «En el colegio. Esta noche le vamos a contar sobre el viaje». Algo no me cerraba. Valeria había pasado de ser una viuda destrozada a una mujer que planeaba mudarse a otro país con un hombre que acababa de conocer. Y lo más extraño de todo era que no me había consultado nada, cuando durante 3 meses había estado viniendo a mí para cada decisión importante. «Valeria», le dije, «¿ya cerraste todos los temas legales de la herencia? ¿Liquidaste la empresa? ¿Vendiste las propiedades?» «Sí, todo está resuelto. Por eso podemos irnos tranquilos». «En tan poco tiempo. Cuando murió Gabriel me dijiste que los trámites iban a llevar meses. Conseguí un abogado muy eficiente que aceleró todo el proceso». Mario intervino en la conversación. «Augusto, entendemos que debe ser difícil para usted ver que Valeria rehace su vida tan rápido, pero ella es joven, tiene derecho a ser feliz otra vez». No me gustó nada que este desconocido me hablara de los derechos de mi nuera. Y menos me gustó que hablara como si ya fuera parte de las decisiones familiares. «¿Y cuándo se van?» «El lunes», respondió Valeria. «Ya tenemos los pasajes». «¿El lunes? O sea que en 4 días se van del país». «Sí, es mejor hacerlo rápido, sin vueltas, sin despedidas largas que hagan todo más difícil». Esa noche no pude dormir. Algo estaba muy mal en toda esa situación. Durante 3 meses, Valeria había sido una mujer dependiente que me consultaba hasta para cambiar el plan de cable. Y de repente era una mujer decidida que liquidaba empresas, vendía propiedades
y planificaba mudanzas internacionales sin decirme una palabra. Al día siguiente, viernes, fui directo al estudio del abogado que había manejado la herencia de Gabriel. El doctor Salinas me conocía desde hacía años porque yo le había hecho la contabilidad cuando estaba empezando su carrera. Doctor Salinas, le dije, necesito que me cuente qué pasó exactamente con la herencia de mi hijo. Se puso incómodo. Augusto, usted sabe que no puedo revelar información confidencial de mis clientes. Doctor, soy el abuelo del menor heredero. Tengo derecho a saber si el patrimonio de mi nieto está siendo protegido correctamente. Augusto, la señora Valeria es la tutora legal de Santiago. Ella tiene derecho a tomar todas las decisiones sobre la herencia mientras el niño sea menor de edad. Pero ¿se hicieron las cosas correctamente? ¿Se protegieron los derechos de Santiago? El doctor Salinas se quedó callado durante un momento. Después me miró con una expresión que me dijo todo lo que necesitaba saber. Augusto, yo hice lo que mi cliente me pidió que hiciera. Pero si usted quiere mi opinión personal, hay decisiones que yo no habría tomado. ¿Qué tipo de decisiones? No puedo darle detalles, pero puedo sugerirle que consulte con otro abogado especializado en sucesiones. Alguien que pueda revisar si los intereses de Santiago fueron adecuadamente protegidos. Salí del estudio del doctor Salinas con una certeza terrible. Valeria se había apropiado de la herencia de Santiago. Había usado su condición de tutora para liquidar todo el patrimonio de Gabriel y transferirlo a su nombre. Y ahora se iba del país con un desconocido, llevándose todo el dinero que le correspondía a mi nieto. Esa misma tarde fui a ver a otro abogado, el doctor Herrera, que se especializaba en temas de sucesiones y protección de menores. Doctor Herrera, le dije, necesito que me ayude a proteger la herencia de mi nieto. Le conté toda la situación, la muerte de Gabriel, la herencia, la aparición repentina de Mario, los planes de mudanza a España. Señor Santander, me dijo después de escucharme, lo que me está contando sugiere un posible fraude en perjuicio de un menor. Si la tutora liquidó patrimonio sin proteger los derechos del niño, podríamos estar ante un delito. ¿Qué se puede hacer? Primero necesito revisar todos los documentos de la sucesión. Después, si hay irregularidades, podemos pedir una auditoría judicial del manejo de la herencia. ¿Y eso se puede hacer rápido? Porque se van del país el lunes. Si hay riesgo de fuga con patrimonio de un menor, podemos pedir medidas cautelares urgentes. Le di al doctor Herrera todos los datos que tenía. Esa misma noche empezó a trabajar en el caso. El sábado por la mañana recibí una llamada que confirmó mis peores sospechas. Señor Santander, me dijo el doctor Herrera, ya revisé los expedientes de la sucesión. La situación es peor de lo que pensábamos. ¿Qué descubrió? Su nuera liquidó toda la empresa de software por una fracción de su valor real. Vendió las propiedades a precios muy por debajo del mercado y transfirió todo el dinero a una cuenta personal a la que Santiago no tiene acceso. ¿Eso es legal? Es legal desde el punto de vista técnico, porque ella es la tutora, pero es claramente perjudicial para los intereses del menor. Un juez podría considerar que actuó de mala fe. ¿Y qué vamos a hacer? Esta tarde voy a presentar una denuncia penal por administración fraudulenta en perjuicio de un menor. Y voy a pedir que se congelen todas las cuentas bancarias hasta que se investigue el caso. ¿Y si se van del país antes de que eso pase? Si se van con dinero que pertenece a un menor, va a ser fuga con apropiación indebida. Interpol los va a buscar en cualquier país donde estén. Esa tarde, mientras el doctor Herrera presentaba la denuncia, yo fui a la casa de Valeria. Necesitaba ver a Santiago antes de que se lo llevaran del país. Cuando llegué, encontré la casa casi vacía. Solo quedaban algunos muebles básicos y las valijas listas para el viaje. Augusto, me dijo Valeria cuando me vio llegar, qué bueno que viniste. Santiago te quiere ver antes de viajar. Santiago estaba en su cuarto, rodeado de cajas. Se veía confundido y triste. Hola, abuelo, me dijo cuando me vio. ¿Es verdad que nos vamos a España? Eso me dijeron. ¿Vos querés irte? No sé. Mamá dice que va a ser divertido, pero yo no quiero dejar a mis amigos y no quiero alejarme de vos. Me partió el corazón ver a mi nieto así. Era claro que Valeria había tomado la decisión sin consultarle realmente. Santiago,
le dije. ¿Vos sabés que papá tenía una empresa y propiedades que ahora son tuyas? Mamá me dijo que papá no dejó nada, que todas las cosas se perdieron con las deudas. Ahí confirmé que Valeria le había mentido a Santiago sobre su propia herencia. Le había hecho creer que no tenía derecho a nada para justificar que ella se hubiera quedado con todo. «Abuelo», me dijo Santiago, «¿yo puedo elegir no irme a España?» «Santiago, las decisiones las toma tu mamá porque sos menor de edad. Pero si hay algo que no está bien, los jueces pueden cambiar esas decisiones». Valeria apareció en la puerta del cuarto. «Augusto, ¿qué le estás diciendo a Santiago?» «Le estoy diciendo la verdad, que su papá le dejó una herencia y que él tiene derechos. Santiago no tiene herencia. Gabriel murió endeudado. Valeria, yo ayudé a Gabriel con la contabilidad de su empresa durante años. Sé exactamente cuánto dinero tenía». Se puso nerviosa. «Augusto, no sé de qué estás hablando. Todo se perdió con los gastos del funeral y las deudas. Los gastos del funeral costaron $2 millones. No supo qué responder. «Valeria», le dije, «mañana es domingo. El lunes se supone que se van del país. Yo te sugiero que reconsideren ese viaje». «¿Por qué?» «Porque va a ser muy difícil explicarle a un juez por qué liquidaste todo el patrimonio de un menor y te fuiste del país con un hombre que conociste hace un mes». Se puso pálida. «Augusto, no sé qué te imaginas, pero yo no hice nada malo. Entonces no hay problema en quedarse y explicárselo a las autoridades». Mario, que había estado escuchando desde el pasillo, se acercó. «Augusto, usted no tiene derecho a amenazar a Valeria. Yo no estoy amenazando a nadie. Estoy protegiendo los derechos de mi nieto. Santiago está perfectamente protegido con su madre. ¿Con una madre que liquidó toda su herencia y se la quiere llevar del país?» Mario se puso agresivo. «Cuidado con lo que dice, viejo. ¿Me estás amenazando en la casa de mi difunto hijo?» Valeria intervino antes de que la situación se pusiera peor. «Basta, los dos. Augusto, creo que es mejor que te vayas. Mañana hablamos». Me fui de esa casa con el corazón partido. Santiago se quedó en la puerta viendo cómo me iba, con una cara de tristeza que me persiguió toda la noche. El domingo por la mañana recibí una llamada del doctor Herrera. «Señor Santander, tengo noticias. El juez aceptó nuestra denuncia y ordenó el congelamiento inmediato de todas las cuentas bancarias asociadas a la sucesión». «¿Qué significa eso?» «Significa que Valeria no puede sacar ni un peso de ninguna cuenta hasta que se resuelva la investigación». «¿Y el viaje a España?» «Si intentan salir del país van a ser detenidos en migraciones. Ya está la orden en el sistema». «¿Y Santiago?» «Santiago va a quedar bajo protección judicial hasta que se determine si su tutora actuó correctamente». Esa misma tarde, Valeria me llamó histérica. «Augusto, ¿qué hiciste? No puedo sacar dinero de ninguna cuenta. El banco me dice que hay una orden judicial». «Valeria, yo no hice nada. La justicia está investigando el manejo de la herencia de Santiago. Pero yo soy su madre. Tengo derecho a manejar su dinero. Tenés derecho a administrarlo en beneficio de él, no a robárselo. Yo no le robé nada. Usé el dinero para pagar deudas y gastos». «¿Qué deudas? ¿Qué gastos?» «Gabriel no tenía deudas. Tenía deudas que vos no conocías». «Valeria, yo era su contador. Conocía cada peso que entraba y salía de sus cuentas». Se quedó callada. «¿Sabes qué?», le dije. «Mañana a primera hora vas a tener que ir a declarar ante el fiscal. Vas a tener que explicar exactamente en qué gastaste los $2 millones de la herencia de Santiago. No fueron 2 millones. Vos estás exagerando. Valeria, tengo todas las declaraciones de patrimonio de Gabriel. Sé exactamente cuánto tenía». Colgó sin responder. El lunes por la mañana, en lugar de estar viajando a España, Valeria estaba en la fiscalía dando explicaciones sobre el destino de la herencia de Santiago. Mario había desaparecido durante el fin de semana. Según después me enteré, cuando se enteró de los problemas legales decidió que España podía esperar. Esa misma tarde, el doctor Herrera me llamó con noticias devastadoras para Valeria. «Señor Santander, la fiscalía terminó de revisar todos los movimientos bancarios. La situación es peor de lo que pensábamos». «¿Qué encontraron?» «Valeria no solo liquidó el patrimonio de Santiago, también falsificó documentos para hacer aparecer deudas inexistentes y justificar las transferencias de dinero». «¿Falsificó documentos?»
Presentó facturas falsas, contratos truchos, pagarés inventados, todo para justificar por qué había salido tanto dinero de las cuentas de la herencia. ¿Y eso es un delito? Es falsificación de documentos públicos y administración fraudulenta agravada. Puede ir presa. ¿Y Santiago? Santiago va a quedar bajo la tutela de quien el juez considere más apto. Como usted es el único familiar directo disponible, probablemente se la van a dar a usted. Esa noticia me llenó de emociones contradictorias. Por un lado, me alegraba poder proteger a Santiago. Por otro lado, me entristecía que tuviera que pasar por todo esto después de perder a su padre. El martes por la mañana, Valeria fue arrestada. La encontraron tratando de sacar dinero de una cuenta que había abierto a nombre de una empresa fantasma. Había usado documentos falsificados para transferir parte de la herencia a esa cuenta, pensando que así podría acceder al dinero, aunque las otras cuentas estuvieran congeladas. Pero la fiscalía ya había rastreado todos los movimientos. No se le escapó ni un peso. Cuando la arrestaron, encontraron en su casa documentos que revelaron la magnitud de su plan. Había estado planeando la estafa desde antes de la muerte de Gabriel. Tenía contratos prefirmados para vender las propiedades. Tenía empresas fantasma ya constituidas para ocultar el dinero. Tenía hasta los pasajes a España comprados desde hacía semanas. Lo más terrible de todo fue descubrir que Mario no era un hombre que había conocido después de la muerte de Gabriel. Era su amante desde hacía más de un año. Habían estado planeando juntos cómo apropiarse del patrimonio de Gabriel y empezar una nueva vida en España. También descubrieron que habían intentado cobrar un seguro de vida de Gabriel, presentando documentos que sugerían que había sido suicidio, lo que habría duplicado el monto del beneficio. Por suerte, la compañía de seguros había investigado y determinado que había sido un accidente, pero el intento de fraude quedó documentado. Santiago vino a vivir conmigo esa misma semana. Estaba confundido y lastimado, pero también aliviado de no tener que mudarse a España con un hombre que no conocía. «Abuelo», me dijo la primera noche que durmió en mi casa, «¿es verdad que mamá hizo cosas malas? Santiago, tu mamá tomó decisiones equivocadas. Los adultos a veces nos equivocamos, incluso cuando queremos mucho a nuestros hijos. ¿Ella me quiere?». Era la pregunta más difícil que me había hecho en la vida. Yo creo que sí te quiere, Santiago, pero a veces la gente que queremos nos lastima sin querer, o hace cosas malas pensando que nos van a hacer bien. Vos me vas a cuidar. Te voy a cuidar siempre, te lo prometo. Durante las siguientes semanas, la investigación reveló más detalles sobre la estafa de Valeria. Había vendido la empresa de Gabriel por $200,000 a una empresa que después descubrimos que era de Mario. El valor real de la empresa era de $1,200,000. Había vendido la casa familiar por $300,000 cuando el valor de mercado era de $600,000. El comprador era un testaferro de Mario que después le iba a revender la casa a él. Había liquidado todas las inversiones de Gabriel con pérdidas enormes, vendiendo acciones en momentos de baja para generar efectivo rápido. En total, había destruido un patrimonio de $2 millones, quedándose solo con $600,000 que pensaba llevarse a España. Pero la justicia actuó más rápido que sus planes. Cuando la arrestaron, no había logrado sacar ni un peso del país. Todo el dinero fue recuperado y puesto en un fideicomiso para Santiago. El juicio de Valeria duró 3 meses. Yo fui testigo principal porque tenía todos los registros contables de la empresa de Gabriel y podía demostrar exactamente cuánto había robado. Durante el juicio, Valeria trató de justificar sus acciones, diciendo que había actuado pensando en el bienestar de Santiago, que quería darle una vida mejor en España, lejos de los recuerdos dolorosos de la muerte de su padre. Pero la fiscalía demostró que había estado planeando la estafa desde antes de la muerte de Gabriel. Presentaron evidencias de que había consultado con abogados sobre herencias, que había investigado requisitos para emigrar a España, que había abierto cuentas bancarias fantasma, todo mientras Gabriel todavía estaba vivo. También demostraron que Mario había sido su amante durante más de un año y que juntos habían planeado apropiarse del patrimonio familiar. El juez la condenó a 5 años de prisión por administración fraudulenta agravada,
falsificación de documentos y conspiración para cometer fraude. También le quitó la patria potestad de Santiago y me otorgó la tutela definitiva. Mario nunca fue encontrado. Aparentemente se había ido de Argentina en cuanto se enteró del arresto de Valeria. Interpol lo busca por conspiración para cometer fraude, pero está prófugo en algún lugar de Europa. Santiago tardó meses en procesar todo lo que había pasado. Empezó terapia psicológica para superar la pérdida de su padre y la traición de su madre. Poco a poco fue entendiendo que lo que había hecho Valeria no tenía que ver con él, sino con las decisiones equivocadas de ella. También fue entendiendo gradualmente el valor de la herencia que su padre le había dejado. Cuando cumplió 13 años, le expliqué que tenía un patrimonio de casi $2 millones que iba a poder usar cuando fuera mayor de edad. «¿En serio, abuelo? Papá me dejó todo eso. Tu papá trabajó muy duro para construir ese patrimonio. Quería que vos tuvieras un futuro seguro. ¿Y mamá quería robármelo? Tu mamá tomó decisiones muy malas, pero eso ya pasó. Ahora lo importante es que vos tengas el futuro que tu papá quería para vos». Hoy, 2 años después de todo lo que pasó, Santiago está creciendo sano y feliz. Va a una excelente escuela privada que podemos pagar con los intereses de su herencia. Tiene actividades extracurriculares, clases de música, deportes, todo lo que quiere hacer. También tiene terapia psicológica regular que lo está ayudando a procesar la relación complicada con su madre. Una vez por mes, va a visitarla a la cárcel, acompañado por una asistente social. Valeria perdió absolutamente todo. Perdió el dinero que había robado, perdió su libertad, perdió la custodia de Santiago, perdió cualquier derecho sobre la herencia de Gabriel, y lo más triste de todo, perdió la confianza de su propio hijo. Durante estos 2 años, me di cuenta de que mi rol como abuelo había cambiado completamente. Ya no era solo el abuelo que venía los domingos a almorzar, ahora era el tutor legal, el responsable de criar a Santiago, el protector de su patrimonio. Al principio fue difícil. A los 70 años, criar a un adolescente no es fácil, pero Santiago es un chico maravilloso, inteligente, sensible, que había heredado lo mejor de Gabriel. También me di cuenta de lo importante que había sido mi experiencia como contador para proteger el patrimonio de Santiago. Si yo hubiera sido solo un abuelo común, sin conocimientos contables, tal vez Valeria habría logrado llevarse todo el dinero a España. Pero 45 años de experiencia manejando patrimonios me habían enseñado a reconocer las señales de alarma. Sabía qué preguntas hacer, sabía qué documentos revisar, sabía cuándo algo no cerraba. El caso de Valeria se convirtió en un precedente judicial. El juez usó esta sentencia para establecer controles más estrictos sobre cómo los tutores manejan las herencias de menores. Ahora hay auditorías obligatorias cada 6 meses para cualquier tutor que maneje patrimonios importantes. También se estableció que los familiares directos tienen derecho a revisar el manejo de herencias cuando hay menores involucrados. Esto protege a otros chicos como Santiago de tutores que podrían abusar de su posición. A veces Santiago me pregunta si yo creo que su madre va a cambiar cuando salga de la cárcel. Abuelo, ¿vos pensás que mamá se arrepintió de lo que hizo? No lo sé, Santiago. Espero que sí. Pero lo importante no es si ella cambió, sino que vos estés protegido. ¿Ella me va a poder llevar de vuelta cuando salga? No, Santiago. La justicia decidió que yo soy tu tutor hasta que seas mayor de edad. Vos vas a poder decidir qué tipo de relación querés tener con ella, pero nadie te va a obligar a vivir con alguien en quien no confías. Esa seguridad le ha hecho muy bien a Santiago. Saber que tiene estabilidad, que tiene un futuro económico asegurado, que tiene alguien que lo protege de cualquier abuso. También hemos reconstruido algunas de las inversiones que Valeria había liquidado mal. Con la ayuda de un buen asesor financiero, hemos recuperado gran parte del valor que se había perdido. El patrimonio de Santiago ahora vale más de $2,5 millones y sigue creciendo. Cuando Santiago cumpla 18 años, va a heredar oficialmente todo ese patrimonio. Pero entre tanto, estoy usando los intereses para darle la mejor educación posible y para asegurarme de que entienda el valor del trabajo y del dinero.
También le estoy enseñando sobre la empresa que construyó su padre. Gabriel había desarrollado un software muy innovador para manejo de inventarios que todavía se usa en muchas empresas. Santiago está mostrando interés en la programación y tal vez algún día pueda continuar con el trabajo de su padre. Valeria tiene la posibilidad de salir en libertad condicional después de cumplir 3 años de condena. Eso será el año que viene. Santiago ya sabe que eso puede pasar y estamos preparándonos psicológicamente para esa situación. Yo le he explicado que si Valeria sale de la cárcel, él va a tener que decidir qué tipo de relación quiere tener con ella. Puede ser una relación cercana, puede ser una relación distante, o puede decidir que no quiere tener ninguna relación. Todo va a depender de cómo se sienta él y de cómo actúe ella. ¿Vos me vas a apoyar en cualquier decisión que tome?, me preguntó hace poco. Te voy a apoyar en cualquier decisión que sea buena para vos. Si decidís perdonar a tu mamá y reconstruir la relación, te voy a ayudar. Si decidís que necesitas más tiempo, también te voy a apoyar. La experiencia de estos 2 años me enseñó muchas cosas sobre la familia, sobre el dinero y sobre la importancia de proteger a los más vulnerables. Aprendí que la codicia puede destruir cualquier vínculo familiar. Valeria era una buena madre antes de que Gabriel muriera, pero la tentación de apropiarse de una fortuna la convirtió en una persona que pudo traicionar a su propio hijo. También aprendí que la experiencia profesional puede ser crucial para proteger a la familia. Si yo no hubiera sido contador, si no hubiera sabido hacer las preguntas correctas, Valeria habría logrado llevarse todo el dinero a España. Que aprendí que la justicia, aunque a veces es lenta, puede ser efectiva cuando hay pruebas claras y personas dispuestas a luchar por lo correcto. Santiago perdió a su padre y después perdió a su madre de una manera terrible, pero no perdió su futuro. Su patrimonio está protegido, su educación está asegurada y tiene alguien que lo va a cuidar hasta que pueda cuidarse solo. Mi nuera se apropió de la fortuna de mi hijo, pensando que era tan inteligente que nadie se iba a dar cuenta. Pero una semana después perdió todo: el dinero, la libertad, la custodia de Santiago y cualquier respeto que podría haber tenido en la familia. La justicia no siempre actúa rápido, pero cuando actúa, puede ser devastadora para quienes cometen crímenes contra los más indefensos. Y yo aprendí que a los 72 años todavía podía ser el protector de mi familia, que la experiencia de toda una vida puede ser la mejor arma contra quienes quieren lastimar a los que amamos. Contame, ¿qué harías vos en mi lugar? ¿Habrías sospechado de los planes de mudanza tan repentinos como hice yo, o habrías confiado en que Valeria actuaba de buena fe? ¿Crees que hice lo correcto al denunciarla, aunque eso significara que Santiago perdiera a su madre? Y sobre todo, contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque me gusta saber que hay gente en todo el mundo que entiende la importancia de proteger a los menores de los adultos que quieren aprovecharse de ellos. Al final del día, lo que más me tranquiliza es saber que Santiago va a poder crecer con la seguridad económica que su padre quiso darle. Gabriel trabajó 15 años para construir esa fortuna pensando en el futuro de su hijo. Y aunque Valeria casi lo destruye todo, la justicia y la familia pudimos proteger ese legado. Ahora Santiago tiene 16 años y está terminando el secundario. Es un chico brillante, responsable, que entiende perfectamente el valor del trabajo y del dinero. No es un chico mimado que da por sentado su herencia. Al contrario, es consciente de que esa fortuna viene del sacrificio de su padre y de la responsabilidad de usarla bien. El año pasado, cuando cumplió 15 años, tuvo su primera conversación seria conmigo sobre su futuro. «Abuelo», me dijo, «cuando cumpla 18 y herede todo el dinero de papá, ¿qué responsabilidades voy a tener?» «Santiago, vas a tener la responsabilidad de cuidar ese patrimonio como tu papá lo cuidó. Vas a tener que tomar decisiones inteligentes sobre cómo invertirlo, cómo usarlo, cómo hacer que siga creciendo. Y si tomo decisiones equivocadas, vas a tener asesores que te van a ayudar. Vas a tener contadores, abogados, asesores financieros. Pero las decisiones finales las vas a tomar vos. ¿Vos me vas a seguir ayudando? Te voy a ayudar todo el tiempo que pueda, pero algún día yo no voy a estar, y vos vas a tener que manejar todo solo.
Esa conversación me hizo dar cuenta de que mi trabajo como tutor no era solo proteger el dinero de Santiago, era también educarlo para que pudiera manejar responsablemente una fortuna importante. Desde entonces, empecé a incluirlo más en las decisiones financieras. Le explico cómo funcionan las inversiones, qué criterios uso para elegir dónde poner el dinero, cómo se calculan los rendimientos. También le enseño sobre impuestos, sobre planificación patrimonial, sobre todos los aspectos técnicos que va a necesitar saber. Santiago muestra mucho interés en aprender. Me hace preguntas inteligentes, lee libros sobre finanzas. Incluso empezó a seguir las noticias económicas para entender cómo los eventos mundiales afectan las inversiones. También decidió estudiar ingeniería en sistemas, como su padre. Quiere entender la tecnología que Gabriel había desarrollado y tal vez continuar con ese legado empresarial. Abuelo, me dijo hace poco, ¿vos pensás que papá estaría orgulloso de cómo estoy manejando las cosas? Santiago, tu papá estaría orgullosísimo, no solo por cómo estás cuidando su herencia, sino por el hombre en que te estás convirtiendo. ¿Y mamá? ¿Vos pensás que ella se arrepiente de lo que hizo? Esa pregunta me la hace seguido. La relación con Valeria sigue siendo el tema más complicado en la vida de Santiago. Valeria salió en libertad condicional hace 6 meses. Está viviendo en una pensión del gobierno, trabajando como empleada doméstica, tratando de reconstruir su vida. La condena le quitó cualquier posibilidad de acceder al patrimonio de Santiago, pero le permitió mantener un contacto supervisado con él. Una vez por mes, Santiago va a visitarla durante 2 horas, acompañado por una asistente social. Son encuentros tensos, difíciles, donde ninguno de los dos sabe muy bien qué decir. Valeria trata de actuar como si fuera una madre normal que está recuperando la relación con su hijo. Pero Santiago es demasiado inteligente como para fingir que no pasó nada. ¿Mamá te pidió perdón por lo que hizo?, le pregunté después de una de esas visitas. Sí, pero no de la manera que yo necesitaba escucharlo. ¿Cómo te pidió perdón? Me dijo que se arrepentía de haberme lastimado, pero que lo había hecho pensando en mi bienestar, que quería darme una vida mejor en España. ¿Y vos qué le dijiste? Le dije que eso no era verdad, que si hubiera querido mi bienestar, habría protegido mi herencia en lugar de robármela. ¿Y cómo reaccionó? Se puso a llorar y me dijo que yo era muy chico para entender las decisiones difíciles que tienen que tomar los adultos. Esa respuesta me confirma que Valeria todavía no entiende completamente la magnitud de lo que hizo. Sigue justificando sus acciones en lugar de asumir la responsabilidad completa. Santiago está en terapia psicológica desde hace 4 años, y eso lo está ayudando mucho a procesar la relación con su madre. Su psicóloga me dice que está desarrollando una perspectiva muy madura sobre toda la situación. Santiago entiende que puede amar a su madre como persona, pero no confiar en ella como tutora, me explicó la doctora. Está aprendiendo a separar los sentimientos familiares de las decisiones prácticas. Esa separación le está sirviendo mucho. Puede visitar a Valeria sin sentirse culpable por no querer vivir con ella. Puede extrañar a la madre que era antes de la traición, sin idealizar a la persona en la que se convirtió. También está aprendiendo a valorar la estabilidad que tiene conmigo. No la da por sentada porque sabe lo que es perder esa estabilidad. Abuelo, me dijo hace poco, gracias por haberme protegido cuando era chico. No me agradezcas, Santiago, es lo que cualquier abuelo habría hecho. No, abuelo, no cualquier abuelo habría sabido cómo protegerme como vos me protegiste. Si vos no hubieras sido contador, si no hubieras sabido sobre leyes y papeles, mamá se habría llevado todo a España. Tiene razón. Mi experiencia profesional fue crucial para detectar y frenar el fraude de Valeria, pero también fue crucial mi instinto como abuelo. Algo me decía que la situación no estaba bien, y seguí ese instinto hasta descubrir la verdad. Ahora que Santiago está creciendo, empiezo a pensar en mi propio futuro. Tengo 74 años, estoy en buena salud, pero sé que no voy a poder cuidarlo para siempre. El año que viene, cuando Santiago cumpla 18 años, va a heredar oficialmente todo el patrimonio de Gabriel, pero también va a poder elegir dónde vivir, con quién vivir, cómo manejar su vida. ¿Vos qué vas a hacer cuando yo sea mayor de edad?,
Me preguntó hace poco. Voy a seguir siendo tu abuelo. Voy a seguir estando disponible para lo que necesites. Pero vos vas a poder tomar tus propias decisiones. ¿Y si decido seguir viviendo con vos? Va a ser bienvenido mientras quieras quedarte. ¿Y si decido irme a vivir solo? También va a estar bien. Vas a estar preparado para vivir solo. ¿Y si decido darle otra oportunidad a mamá? Esa es la pregunta más difícil. Santiago, esa va a ser tu decisión. Yo te voy a apoyar en cualquier cosa que elijas, mientras sea una decisión informada. ¿Qué querés decir con informada? Quiero decir que tengas en cuenta todo lo que pasó, no solo los sentimientos del momento, que recuerdes que tu madre traicionó tu confianza de una manera muy grave y que hay cosas que no se pueden deshacer con solo pedir perdón. ¿Vos pensás que ella puede volver a hacerme daño? No lo sé, Santiago. La gente puede cambiar, pero también puede volver a cometer los mismos errores. La única manera de protegerte es siendo muy cuidadoso con cuánta confianza le das. Estas conversaciones me confirman que Santiago está creciendo con una sabiduría emocional que muchos adultos no tienen. Ha aprendido que el amor y la confianza son cosas diferentes, que se puede querer a alguien sin confiarle el futuro propio. También ha aprendido el valor del dinero y del trabajo. Durante las vacaciones de verano, trabajó medio tiempo en una empresa de software, no porque necesitara el dinero, sino porque quería entender cómo funciona el mundo laboral. Abuelo, me dijo después de su primera semana de trabajo, ahora entiendo mejor por qué papá trabajaba tantas horas. Ganar dinero es mucho más difícil de lo que pensaba. ¿Y qué aprendiste? Aprendí que el dinero que voy a heredar representa años y años de trabajo de papá. No es solo un número en una cuenta bancaria. Es el resultado de todo su esfuerzo. ¿Y eso cómo te hace sentir? Me hace sentir responsable, como que tengo que cuidar bien ese dinero porque representa todo lo que papá hizo por mí. Esa actitud me tranquiliza mucho. Santiago no ve su herencia como un regalo que puede gastar sin pensar. La ve como una responsabilidad que tiene que manejar con cuidado. También está desarrollando sus propios proyectos. El año pasado, con mi supervisión, invirtió $10,000 de sus intereses en una startup de tecnología fundada por compañeros de la universidad. No por el dinero, sino para aprender cómo funcionan las inversiones de riesgo. La startup no tuvo éxito y Santiago perdió toda la inversión, pero aprendió lecciones valiosas sobre análisis de riesgo, sobre due diligence, sobre cómo evaluar oportunidades de inversión. ¿Te arrepentís de haber invertido en esa empresa?, le pregunté cuando se declaró en quiebra. No me arrepiento. Perdí $10,000, pero aprendí cosas que valen mucho más que eso. ¿Qué aprendiste? Aprendí que no basta con que una idea sea buena. También tiene que haber un equipo competente, un mercado real y un plan de negocio sólido. ¿Y vas a volver a invertir en startups? Sí, pero con mucho más cuidado y con menos dinero hasta que tenga más experiencia. Esa madurez financiera me da mucha tranquilidad. Santiago está aprendiendo a tomar riesgos calculados, no a ser temerario con el dinero. También está manteniendo vivo el legado de Gabriel de otras maneras. El software que había desarrollado su padre sigue siendo usado por muchas empresas, y Santiago está estudiando cómo modernizarlo y mejorarlo. Abuelo, me dijo hace poco, quiero hacer algo con la empresa de papá cuando sea mayor. ¿Qué tipo de cosa? Quiero actualizarla, incorporar inteligencia artificial, hacer que el software sea más moderno, pero también quiero que siga siendo algo que honre la memoria de papá. ¿Y cómo pensás hacer eso? Quiero que la empresa tenga una fundación que dé becas a chicos que perdieron a sus padres y quieren estudiar programación, como una manera de ayudar a otros chicos que pasaron por lo mismo que yo. Esa idea me llenó de orgullo. Santiago no solo quiere cuidar el patrimonio que heredó de Gabriel, sino también usarlo para ayudar a otros. ¿Ya pensaste en los detalles de cómo funcionaría esa fundación? Todavía no, pero tengo tiempo para planificarlo. Quiero que sea algo serio, bien organizado, que realmente ayude a la gente. Tu papá estaría muy orgulloso de esa idea. Espero que sí. Quiero que mi vida tenga sentido, no solo que sea cómoda por el dinero que heredé. Conversaciones como esa me confirman que Santiago va a ser un adulto responsable, generoso, que va a usar bien la fortuna que recibió. No va a ser un heredero despilfarrador que dilapida todo en lujos innecesarios. Pero también sé
que va a enfrentar desafíos que yo no puedo protegerlo completamente. Va a haber gente que se va a acercar a él por su dinero. Va a tener que aprender a distinguir entre amigos genuinos y oportunistas. Va a tener que tomar decisiones importantes sobre su carrera, sobre sus relaciones, sobre su futuro. Lo que puedo hacer es asegurarme de que tenga todas las herramientas necesarias para enfrentar esos desafíos. Una educación sólida, una red de asesores confiables, una comprensión clara de sus responsabilidades y, sobre todo, una base emocional estable que le permita tomar buenas decisiones. Mi trabajo como tutor está casi terminado. En 2 años, Santiago va a ser oficialmente adulto y va a poder manejar su vida independientemente. Pero mi trabajo como abuelo va a continuar para siempre. Y cuando miro hacia atrás, a todo lo que pasó desde la muerte de Gabriel, me siento orgulloso de haber podido proteger a Santiago de la traición de su madre. Valeria perdió todo por su codicia, pero Santiago no perdió su futuro. Al contrario, va a tener oportunidades que la mayoría de los jóvenes de su edad no pueden ni soñar. Mi nuera se apropió de la fortuna de mi hijo, pensando que nadie la iba a detener. Pero se equivocó. La justicia actuó, la familia se protegió, y al final perdió mucho más de lo que podría haber ganado. Y Santiago, que era la verdadera víctima en toda esta historia, salió fortalecido de la experiencia. Aprendió lecciones sobre la vida, sobre el dinero, sobre las relaciones familiares, que lo van a proteger durante toda su vida. Esa es la verdadera victoria en esta historia. No que Valeria haya ido presa, sino que Santiago haya podido crecer sano, seguro y preparado para un futuro brillante, a pesar de todo lo que pasó.